La pizarra ya estaba tomada por números y signos matemáticos cuando Luisa, la maestra de primaria, se volvió hacia la clase con la mirada atenta. Había algo en ese día que la inquietaba, aunque no supiera decir exactamente qué. Con la tiza aún en las manos, observaba cada carita concentrada o distraída de sus pequeños alumnos. Pero fue al mirar a uno en especial que su malestar se intensificó. Miguel, un niño de apenas 10 años, conocido por su inteligencia, creatividad y educación. Siempre participativo, curioso, gentil. Pero esa mañana llamaba la atención por otro motivo. Habían pasado más de 2 horas desde que empezó la clase y él permanecía de pie al lado del pupitre, escribiendo con cuidado en su cuaderno, atento a todo lo que decía la maestra. No mostraba cansancio ni distracción, solo no se sentaba. «Miguel, querido, ¿puedes sentarte para escribir mejor?», dijo Luisa con ese tono suave que usaba con todos sus alumnos, especialmente con los más sensibles. El niño la miró e intentó sonreír. Una sonrisa frágil, corta, forzada. «Todo bien, profe Luisa. Prefiero quedarme así nomás. Me siento más cómodo de pie», respondió él, moviendo los hombros, como si estirar la espalda le ayudara a aliviar algo. La maestra entrecerró los ojos desconfiada. «¿Estás seguro? Sentado, puedes apoyar mejor el cuaderno. Vas a escribir más rápido». «Sí, lo estoy, te juro», respondió él rápidamente, desviando la mirada. Luisa notó que algunos niños empezaron a intercambiar miradas curiosas. Era extraño, sí. ¿Quién en su sano juicio preferiría pasar toda la clase de pie? Aún así, la educadora decidió no insistir en ese momento. Tal vez fuera alguna apuesta infantil, algún desafío tonto, una broma interna que aún no había entendido. Al fin y al cabo, el niño estaba prestando atención, tenía el cuaderno al día, y eso era lo que importaba al final de cuentas. Pero cuando sonó la campana anunciando el fin de la clase, Luisa se acercó discretamente. «Miguel, ¿te vas ahora?», preguntó ella con el tono más casual posible. «Sí, mi papá ya debe estar afuera», dijo él, cerrando el cuaderno con rapidez. «Uy, pero normalmente es tu mamá la que viene por ti, ¿verdad?». El niño asintió con la cabeza y respondió: «Es que mi mamá está de viaje. Vuelve en unos días. Estoy solo con mi papá ahora». La respuesta hizo que Luisa arqueara una ceja. Isabel, la mamá de Miguel, era una mujer sonriente, simpática, siempre dispuesta a platicar en la puerta de la escuela. Al papá, bueno, Luisa nunca lo había visto de cerca. «Entiendo», dijo ella, «pero dime una cosa, ¿esto de quedarte de pie es alguna apuesta? ¿Un desafío con los amigos?». El niño negó con la cabeza con firmeza. «No es nada de eso, maestra, solo me siento mejor así hoy. Tengo un pequeño malestar al sentarme, pero ya va a pasar. ¿Puedo irme?». «Claro, querido. Solo cuídate, ¿eh? No te preocupes», respondió él ya alejándose. «Mi papá no le gusta esperar». Luisa acompañó al niño con la mirada. Fue entonces cuando algo le llamó aún más la atención. La forma de caminar del chico. Los pasos eran cortos, cuidadosos, casi como si estuviera tratando de no rozar alguna parte del cuerpo. La manera en que movía las piernas y mantenía la postura demasiado recta no era natural. Había algo mal. Cuando avistó al papá del niño del otro lado del portón, un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre era alto, de facciones duras, expresión cerrada, ropa oscura. Tenía ese tipo de presencia que incomoda, fría, silenciosa. Miguel corrió hasta él, y los dos pronto tomaron de la mano y desaparecieron de la vista. Y por algún motivo que no sabía explicar, Luisa sintió el corazón apretarse. A la mañana siguiente, el comportamiento se repitió. Tan pronto como empezó la clase, Miguel se levantó y se quedó al lado del pupitre, escribiendo de pie como el día anterior. Y una vez más se negó a sentarse.
La maestra, ahora aún más desconfiada, decidió no insistir delante de los otros alumnos. No quería exponer al niño, ni avergonzarlo, pero estaba decidida a entender qué estaba pasando. Esperó pacientemente hasta la hora del recreo, y cuando los alumnos fueron al patio, llamó discretamente a Miguel para platicar. «Miguel, ¿puedo hablar contigo rapidito?», dijo ella con voz calmada. «Claro, maestra», respondió él, ya adelantándose hacia ella. «¿Podemos platicar aquí mismo en el rinconcito del salón?», sugirió Luisa, indicando el fondo del salón, donde había menos movimiento. «Puedes sentarte si quieres». Pero él se negó. «Prefiero quedarme de pie, es más cómodo». Luisa suspiró e intentó un enfoque diferente. «Mira, entiendo que a veces uno quiere cambiar un poco. Salir de la rutina, quedarse de pie, ayuda a espantar el sueño. Hasta mejora la circulación», dijo ella en tono comprensivo. «Pero no quieres sentarte ni un poquito. ¿Estás seguro de que todo está bien?». Miguel dudó, miró al piso, se mordió el labio inferior. Por un instante pareció considerar mentir, pero entonces, con un susurro casi imperceptible, dijo: «Es que me duele un poquito, maestra, cuando me siento». Luisa frunció inmediatamente el ceño. «¿Duele? ¿Te lastimaste?». «No fue bien un lastimado. Es solo un malestar ahí atrás», dijo él, bajando la cabeza de vergüenza. «¿Ahí atrás?», repitió ella tratando de entender. «¿Quieres decir en la parte de atrás del cuerpo?». Miguel asintió tímido. La maestra se quedó en silencio por un segundo. «¿Quieres mostrármelo o contarme cómo pasó?». «No hace falta, maestra», dijo él rápidamente. «Va a pasar pronto. Solo tengo que quedarme de pie más tiempo que sentado. Pronto mejora». Como para probar, se sentó despacio en el pupitre, pero fue imposible no notar la expresión de dolor en su rostro. No aguantó ni 2 segundos y ya se levantó de nuevo, frotando discretamente la parte de atrás de las piernas. «Aún molesta, pero te juro que va a pasar». «Siempre pasa», insistió forzando una sonrisa. Luisa observó al niño con más atención que nunca. Había algo muy mal pasando. «Mi amor, ¿llegaste a ir al doctor por ese dolor?», preguntó Luisa, tratando de mantener el tono más cariñoso y acogedor posible. Era así como trataba a sus alumnos, especialmente cuando algo le decía que había un sufrimiento escondido detrás de una sonrisa tímida. Miguel negó con la cabeza suavemente, con los ojos evitando los de la maestra. «No, maestra, mi papá dijo que no hace falta, que va a pasar pronto». Luisa apretó los labios, sintiendo el estómago revolverse con esa respuesta. «Pero, querido, ¿desde cuándo sientes ese dolor? Fue después de una caída. ¿Pasó algo?». Él dudó, pareció pensarlo por un instante y luego intentó escaparse por la tangente. «Estaba haciendo una cosa con mi papá, pero fue solo eso». «¿Qué cosa, Miguel?», insistió ella, agachándose para quedar a la altura del niño. «Puedes contármelo. ¿Fue algún juego que salió mal? ¿Un accidente?». El niño se mordió los labios y desvió la mirada de nuevo. «Es que no fue nada grave, maestra. Solo una cosa». «Pero estoy bien, te juro». Luisa respiró hondo. Su corazón latía fuerte como si se estuviera preparando para oír algo muy difícil. «Miguel», empezó ella en un tono aún más suave, casi en un susurro. «Si tu papá te hizo algo, si te pegó, te lastimó, puedes confiar en mí. Estoy aquí para protegerte, ¿está bien? No tienes que tener miedo». La respuesta fue inmediata, casi defensiva. «No, mi papá nunca me ha pegado, nunca». La maestra abrió los ojos, sorprendida por la firmeza de la respuesta, pero antes de que pudiera preguntar algo más, él se apresuró a cerrar la conversación. «¿Todo bien, de verdad? Ahora quería ir a comer mi lonche, maestra. Si no, se acaba el recreo». Luisa dudó por un momento, pero sabía que no valía la pena forzar. «Está bien, mi amor. Ve. Pero recuerda, estoy aquí, ¿eh? Siempre». El niño asintió y salió apurado del salón.
Luisa se quedó parada con los ojos fijos en la puerta por donde Miguel había salido. Algo estaba muy mal. Lo sentía en cada fibra del cuerpo y ya no podía ignorarlo más. Determinada, fue directo a la oficina de la directora. Tocó firme en la puerta y, al ser autorizada a entrar, caminó hasta el escritorio de Carmen con pasos decididos. «Carmen, necesito hablar contigo». «Es serio», dijo ella con los ojos tensos. La directora notó de inmediato que no se trataba de un problema común. «Claro, Luisa, ¿qué pasó?». La maestra se sentó y empezó a contar con detalles todo lo que venía observando en los últimos 2 días. Explicó sobre Miguel asistiendo a las clases de pie, sobre los dolores que decía sentir y sobre la negativa a ir al médico, aparentemente por orden del papá. «Me dijo que el dolor es ahí atrás», explicó Luisa, gesticulando discretamente para indicar la parte de atrás del cuerpo, y que estaba haciendo algo con el papá, pero no quiso contar qué. Carmen abrió los ojos alarmada. «¿Estás pensando que el papá podría estar haciendo algo en contra de él?». Luisa dudó. Se quedó en silencio por unos segundos, reflexionando, y entonces, con un nudo en la garganta, respondió: «Carmen, sé que es una acusación muy grave, lo sé, pero es lo único que se me ocurre. El niño tiene dolores y mi corazón está apretado, muy apretado. Y si lo están lastimando, no puedo quedarme callada». La directora se recostó en la silla, visiblemente preocupada. «Luisa, esto es serísimo. No podemos acusar a nadie sin pruebas, lo sabes, y más al propio papá del niño». «Lo sé», respondió la maestra mirando al piso. «Pero tampoco puedo hacer como que no vi. Tengo que descubrir exactamente qué está pasando por él». Carmen se quedó unos segundos en silencio, pensativa. Entonces, de repente abrió un cajón y sacó de ahí un pequeño aparato plateado. «Esto es un grabador. Lo uso cuando necesito registrar reuniones más delicadas», explicó ella poniendo el objeto en la mesa. «Es casi invisible, nadie lo nota. Podemos ponerlo en la mochila de Miguel, ver si él dice algo en casa o si el papá menciona algo. Si hay algo pasando, vamos a tener una pista, y si no hay, bueno, al menos vamos a quedarnos en paz con la conciencia. Sé que no es correcto hacer algo así, pero al menos vamos a tener la certeza de qué está pasando con el niño antes de acusar o denunciar». Luisa asintió sin dudar. «Vamos a hacerlo». La decisión se tomó ahí con el peso de 2 profesionales que sabían la seriedad de lo que estaban a punto de hacer, pero también sabían que no actuar podía ser aún peor. Pocos minutos después, con la ayuda de Carmen, la maestra regresó al salón durante el recreo y cuidadosamente escondió el grabador en el fondo de la mochila de Miguel. Eligió un bolsillo que rara vez se abría con cierre por dentro, un lugar casi imposible de notar para un niño. El resto de la clase transcurrió como antes. Miguel permaneció de pie, el rostro tranquilo, pero con los ojos delatando cierto malestar constante. Luisa intentaba mantener el foco en el contenido, pero era imposible quitarle los ojos de encima. Cuando sonó la campana del fin de la clase, la mayoría de los niños corrió a la salida. Pero Miguel, una vez más, fue el último en guardar sus cosas. El mismo gesto cuidadoso de siempre, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. La maestra se acercó a él, y como hacía con sus alumnos más queridos, le dio un beso en la frente. «Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, ¿verdad?», dijo ella con la voz cargada de cariño. Miguel sonrió tímidamente. «Lo sé, maestra, gracias». Ella observó mientras se alejaba, los pasos lentos, como si el malestar aún estuviera ahí. Afuera ya lo esperaba ese hombre de semblante serio, el papá. Los dos se encontraron sin decir nada, solo tomaron de la mano y se fueron alejando juntos, como el día anterior. Pero había algo en la manera en que ese hombre caminaba, en cómo sostenía la mano del hijo, que hacía que la espalda de la maestra se erizara.
Era como si hubiera una nube oscura flotando sobre los dos, y ella no podía alejar la sensación de que de alguna forma estaba a punto de descubrir una verdad que no sería fácil de digerir. A la mañana siguiente, Luisa llegó más temprano de lo habitual, el corazón apretado, la ansiedad latiendo en el pecho como un tambor descompasado. Apenas podía concentrarse en cualquier otra cosa. Todo lo que quería era ver a Miguel entrando por la puerta del salón y, sobre todo, saber que había captado el pequeño grabador escondido en su mochila. Cuando finalmente el niño apareció en el pasillo, caminaba del mismo jeito extraño, con pasos cortos, cuidadosos, como si estuviera equilibrándose sobre pedazos de vidrio. Al verla, se acercó y dijo bajito: «Hoy me duele un poquito más, maestra, pero va a pasar. Voy a tener que seguir de pie», dijo él, intentando sonreír, aunque el malestar se notaba en su rostro. Luisa solo asintió. «Está bien, mi amor. Quédate como te sientas mejor», respondió ella con delicadeza, prefiriendo no insistir en ese momento. Sabía que más temprano o más tarde la verdad saldría a la luz. Y tal vez ese fuera el día. Esperó con paciencia a que llegara el recreo. Cuando la clase finalmente salió al patio, la maestra se acercó a la mochila de Miguel y con mucho cuidado sacó el pequeño grabador que había escondido el día anterior. Estaba exactamente donde lo había puesto. Luisa respiró hondo y fue directo a la oficina de la dirección con el objeto seguro en las manos. Carmen ya la esperaba con la expresión cargada de tensión. «¿Lo lograste?», preguntó, levantándose de la silla. «Lo logré. Estaba en el mismo lugar», respondió Luisa, entregando el grabador. Las dos se sentaron lado a lado con los ojos fijos en el aparato. Carmen presionó el botón de reproducción y por unos minutos solo oyeron el sonido ambiente del salón, el arrastre de sillas, risas infantiles, la voz baja de los niños conversando. Entonces adelantaron hasta el fin de la clase, cuando Miguel salía de la escuela con el papá. Pasos, silencio, y entonces la voz del hombre, grave, pausada. «Hoy vamos a hacer eso de nuevo», dijo él de forma directa, sin explicar qué. «Papá, ¿será que hoy no podemos hacerlo?», pidió Miguel con la voz visiblemente cansada. «Me está molestando. Ni siquiera pude sentarme bien hoy. La maestra está sospechando». La pausa entre una frase y otra fue angustiante. Después el tono del hombre cambió. «¿Qué te preguntó ella?», cuestionó él en un tono más grueso, tenso, como si estuviera conteniendo la rabia. «Me preguntó si me habías pegado. Le dije que no, que nunca me has hecho eso, pero ella cree que hay algo mal porque solo quiero quedarme de pie», explicó el niño nervioso. Otra pausa. «¿Le dijiste lo que estamos haciendo a escondidas?», preguntó el papá con firmeza. «No, papá, no le conté a nadie, ni a mis amigos. Dijiste que era secreto y lo estoy guardando», respondió Miguel con la voz baja, casi como si tuviera miedo de decepcionar al papá. Del otro lado de la mesa, Luisa y Carmen intercambiaron una mirada afligida. «Es eso mismo, hijo», dijo el hombre con un tono ahora aliviado. «Eres un buen chico. Nadie puede saber lo que hacemos a escondidas. ¿Entendiste?». «Nadie». «Entendí», respondió Miguel. «Como tienes un poco de dolor, hoy lo hacemos más suave, ¿está bien?», continuó el hombre. «Pero en los próximos días, hasta que vuelva tu mamá, tenemos que seguir haciéndolo. Y si ella llama, no digas nada, ¿eh?». «Está bien», respondió el niño. Y entonces el papá completó. «Si la maestra pregunta de nuevo, di que te caíste de nalgas o algo así, pero no digas la verdad. Si no, tu papá aquí va a estar en problemas. ¿Prometes?». «Lo prometo», respondió Miguel, terminando el audio. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Luisa apretaba el grabador en las manos con tanta fuerza que sus dedos empezaron a temblar, el corazón acelerado, el rostro pálido. «Lo sabía», murmuró ella con la voz quebrada. «Carmen, lo sabía.
Ese hombre está haciendo algo con el niño. Mira esto. Lo obligó a esconderse, a mentir. Dijo que va a estar en problemas si sale la verdad. La directora suspiró profundamente, tratando de mantener la racionalidad. Su mirada también delataba el malestar, pero su postura seguía firme. Por lo visto, es algo serio, sí, dijo ella, aún pensativa. «¿Entonces llamamos a la policía ahora?», exclamó Luisa, levantándose de la silla de golpe. «Tenemos que proteger a Miguel. Lo están amenazando, tiene dolor, está escondiendo algo. Es un absurdo dejar que esto siga». «Luisa, calma», pidió Carmen levantándose también. «Entiendo tu aflicción. Yo también tengo el corazón en la mano. Pero no podemos salir acusando al papá sin saber exactamente qué está pasando. Esto es gravísimo. Pero grave es lo que él está haciendo con el hijo», rebatió la maestra con lágrimas en los ojos. «¿Pero qué exactamente está haciendo?», cuestionó Carmen tratando de mantener la lógica. «El audio no revela qué es, solo muestra que están escondiendo algo. Puede ser algo grave, sí, pero también puede ser otra cosa. Y si llamamos a la policía ahora y nos equivocamos, el niño puede ser separado de la familia, el papá puede ir preso». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Luisa con la voz temblorosa. «¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando lo peor?». «No, de ninguna manera», respondió la directora. «Pero tenemos que dar un paso a la vez. Lo más sensato ahora es ponernos en contacto con la mamá de Miguel. Ella puede darnos alguna pista. Tal vez sepa qué está pasando o nos pueda ayudar a entender». Luisa respiró hondo. «Pero está de viaje. Eso me dijo el niño». «Entonces averigua dónde está», dijo convicta. «Si queremos llegar a la verdad, tenemos que hablar con la mamá. Solo ella puede confirmar o negar qué está pasando en esa casa». La maestra se sentó lentamente. Aún sentía la urgencia quemándole el pecho, pero sabía que la directora tenía razón. El próximo paso era descubrir dónde estaba Isabel, la mamá de Miguel, y eso lo haría aún ese día. Luisa ya no podía esconder la angustia. Estaba decidida. Necesitaba descubrir qué estaba pasando con Miguel e impedir que algo aún peor ocurriera. Era su misión como educadora, como mujer, como ser humano. Esa tarde, mientras los alumnos se organizaban en los pupitres, se acercó al niño una vez más. «Hola, mi amor, ¿cómo estás hoy? ¿Aún sientes dolor?», preguntó ella con voz baja, agachándose al lado del pupitre de él. Miguel asintió con la cabeza, manteniendo la mirada en el cuaderno. «Aún molesta un poquito, maestra, pero ya está mejorando. Pronto pasa». Ella intentó sonreír, pero la sonrisa no fue completa. Después adoptó un tono más ligero. «Me contaste el otro día que tu mamá estaba de viaje. Me acordé. ¿A dónde fue exactamente?». Miguel ni dudó. «Fue a la casa de mi tía, maestra. Ella vive en el interior de Jalisco. La tía va a tener un bebé y mi mamá fue a ayudarla con las cosas. Yo no fui porque estoy en clases, ¿verdad?». Luisa asintió manteniendo la expresión calmada, aunque por dentro estaba hirviendo. Sentía que necesitaba dar un paso más. «Entiendo, querido. Y dime una cosa. ¿Tu papá es un hombre bueno? Te trata bien, ¿verdad? Él nunca te hizo nada malo, ¿verdad?». El niño abrió un poco los ojos, sorprendido por la pregunta. Se enderezó en el pupitre y respondió rápido. «¿Mi papá es bueno?». «Sí, él no hace nada malo, no». «¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas?». La maestra respiró hondo y respondió con suavidad. «Ah, no es por nada, mi amor. Solo quería saber de verdad. Me da curiosidad conocer mejor a tu familia». Después sonó la campana. Era el fin del turno. Luisa se despidió con cariño, dando un leve toque en el hombro de él. «Ve con Dios, Miguel. Cuídate, ¿eh?». Afuera, como en los otros días, el niño encontró al papá. Apenas los dos se encontraron, el chico empezó a hablar en voz baja mientras caminaban. «La maestra está sospechando algo, papá, pero te juro que no conté nada. Prometí y lo estoy cumpliendo».
El hombre pasó la mano por el cabello del hijo, acariciándolo con un gesto calculado, casi mecánico. «Eres un buen chico, muy fuerte», dijo él, forzando una sonrisa. «Hoy vamos a hacer una cosa bien divertida, ¿está bien?» Pero los ojos de Miguel decían lo contrario. No había brillo ni emoción, solo cansancio e incomodidad. Mientras los dos se alejaban de la mano, Luisa ya estaba reunida de nuevo con Carmen en la oficina de la dirección. La maestra relató todo lo que el niño había dicho. La directora no dudó, tomó el celular y empezó a hacer búsquedas rápidas. Interior de Jalisco. Hermana embarazada. Si cruzamos esa información con el apellido del niño y la ficha escolar, creo que encontramos algo, dijo ella determinada. Poco tiempo después, con una dirección anotada en un papel, las dos tomaron el carro de la escuela y partieron rumbo al interior. Ninguna de las dos habló mucho durante el viaje. El clima dentro del carro era de pura aprensión. Después de unas horas de carretera, finalmente llegaron. Era una casa sencilla, con fachada beige y portón bajo de madera. Luisa tocó el timbre con la mano temblorosa, mientras Carmen observaba alrededor con atención. La puerta pronto se abrió, y quien apareció fue una mujer de cabello negro, amarrado en un moño desaliñado. Usaba ropa cómoda, típica de quien está ayudando en casa. Era Isabel. Al ver quién estaba frente a ella, la expresión de la mujer cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron, la sorpresa evidente. «Luisa, ¿Carmen?», preguntó ella confundida y nerviosa. «¿Qué hacen aquí? ¿Pasó algo con mi hijo? ¿Fue en la escuela?». Carmen dio un paso adelante, levantando las manos para calmar a la mujer. «Calma, Isabel. No pasó nada con Miguel. Él está bien. Solo necesitábamos platicar contigo. Sabemos que venir hasta aquí así, sin avisar, parece raro, pero fue necesario». La mamá de Miguel frunció el ceño sin entender nada. «Si él está bien, entonces, ¿por qué vinieron hasta aquí? ¿Qué pasó? Díganme la verdad ya, por el amor de Dios», preguntó ella, visiblemente confundida. Luisa, entonces, se adelantó. «Sabemos que Miguel está físicamente bien, pero tenemos motivos para creer que hay algo pasando con él fuera de la escuela, algo que está escondiendo, y creemos que tú puedes ayudarnos a entender». «¿Pero cómo así?», rebatió Isabel, quedando cada vez más afligida. Carmen intentó suavizar. «¿Puedes platicar con nosotras ahora? Es importante». Isabel miró hacia adentro de la casa por un segundo, respiró hondo y entonces respondió. «Aunque no pudiera, le daría una vuelta. Pasen, por favor». Las dos mujeres entraron y se sentaron en la sala de la casa de la hermana de Isabel, que también parecía sencilla, acogedora. Un sofá gastado, un tapete de crochet, olor a café en el aire. Tan pronto como todas se acomodaron, Isabel volvió a preguntar. «Bueno, ahora explíquenme qué exactamente está pasando con mi hijo». Luisa tomó la delantera. «En los últimos días, Miguel se ha negado a sentarse en las clases. Dijo que siente dolor, dijo que le duele ahí atrás y por eso ve todo de pie. Cuando lo cuestioné, dijo que el dolor era porque estaba haciendo algo con el papá, pero no quiso contar qué». Isabel escuchaba con atención, con el ceño fruncido. «Y él también dijo que el papá no quería que fuera al médico, que pronto pasaría», completó Luisa. Carmen entonces explicó que estaban preocupadas por la relación entre Miguel y el papá, ya que el niño demostraba estar escondiendo algo y parecía tener miedo. «Y como tú estás fuera, pensamos que sería importante oír de ti cómo es la relación de ellos, porque puede ser algo serio». La expresión de Isabel cambió de repente. Ella levantó las cejas y se enderezó en el sofá. «Espera ahí. ¿Están insinuando que mi esposo está haciendo algo malo con Miguel? ¿Es eso?». Antes de continuar y descubrir qué realmente estaba pasando con Miguel y la verdad detrás de lo que el niño y el papá hacían a escondidas, dime,
¿Crees que la directora y la maestra hicieron bien en buscar a la mamá del niño? ¿Sí o no? Aprovecha y cuéntame de qué ciudad estás viendo este video, que voy a marcar tu comentario con un lindo corazón. Ahora, volviendo a nuestra historia, Luisa sentía el pecho apretado ante la reacción de Isabel. La mamá de Miguel estaba visiblemente ofendida por la sospecha. Aún así, la maestra mantuvo el tono firme, pero respetuoso. Isabel, pensamos en todo lo que podría estar pasando. No tenemos prueba de nada, pero llegamos a esa conclusión. Por eso, decidimos platicar contigo antes de cualquier cosa, explicó Luisa con delicadeza. Pero Isabel rápidamente negó con la cabeza, negando con vehemencia. No, eso no es posible. Se equivocan. Javier, él puede ser un poco cerrado. Puede no ser el hombre más simpático del mundo. Tiene un jeito un poco bruto, sí. Pero jamás pondría un dedo encima de Miguel. Nunca. Las palabras salían con firmeza, pero los ojos de la mujer ya delataban duda. Fue cuando Luisa abrió la bolsa y sacó el pequeño grabador. Miró a Carmen, que asintió en silencio, y entonces presionó el botón para reproducir la grabación. La sala se quedó en silencio. Las voces resonaron ahí en ese ambiente sencillo y familiar. El papá diciendo que harían eso de nuevo. Miguel pidiendo no hacerlo, diciendo que sentía dolor, que la maestra estaba sospechando. Y después las frases pesadas del hombre, ordenando silencio, exigiendo el secreto, diciendo que nadie podía saber, que si lo descubrían, él estaría en problemas. Isabel fue abriendo los ojos poco a poco, el rostro palideciendo con cada nueva frase. Llevó la mano a la boca, chocada. No, no puede ser, susurró ella apenas pudiendo respirar. Esto solo puede estar fuera de contexto, solo pueden estar hablando de otra cosa. Javier jamás lastimaría a nuestro hijo, él ama a Miguel. No puede ser eso. Carmen tomó la palabra manteniendo la calma. No queremos tomar ninguna decisión precipitada, Isabel, por eso vinimos hasta ti. Antes de involucrar al consejo tutelar o a la policía, queríamos oír de ti, entender qué piensas de todo esto. Pero con lo que oímos, parece bien claro que tu esposo está escondiendo algo, algo que está afectando a tu hijo. Esperamos que no sea lo que imaginamos, pero por el tono de la grabación... Isabel se quedó en silencio por unos segundos. Después, de forma repentina, se levantó, tomó el celular en el mostrador y empezó a teclear con rapidez. Luisa y Carmen se miraron nerviosas, pensando que la mujer iba a llamar a Javier. Pero para alivio de las dos, Isabel puso el celular en el oído y habló con otra persona. «Hola, Shu. Mira, necesito que te quedes con mi hermana hasta pasado mañana. Es urgente. Pasó una cosa muy seria. Necesito volver a casa hoy mismo». Tan pronto como colgó, volvió la mirada a las dos mujeres. Aún no entiendo qué puede estar pasando, pero si Javier ha sido capaz de poner un dedo encima de Miguel, te juro por Dios que nunca más lo miro a la cara y más, yo misma lo meto a la cárcel. Con esa promesa en el aire, las tres mujeres salieron de la casa y partieron de viaje de vuelta a Guadalajara, esta vez con Isabel en el asiento de atrás. El carro cortaba la carretera bajo un cielo nublado, como si la tensión dentro del vehículo se reflejara también en el clima de afuera. Mientras tanto, en la casa de Miguel, el niño estaba solo en su cuarto. Acostado boca abajo en la cama, se quejaba bajito para sí mismo, llevando la mano hasta la parte de atrás del cuerpo, con una mirada cansada. «Ay, ya no aguanto más este dolor. Está muy aburrido esto», murmuraba entre suspiros. Fue entonces que oyó golpes en la puerta, 3 toques firmes. Se levantó, medio a regañadientes, y abrió. Del otro lado estaba Javier, con el rostro siempre serio. «Vamos, Miguel, a nuestro lugar secreto, es la hora». El niño dudó. «Papá, quería quedarme aquí hoy, no quiero hacer eso. Aún me duele», pero la respuesta del hombre fue rápida, firme, autoritaria. «Tienes que hacerlo. Pronto,
Tu mamá regresa y entonces no vamos a poder seguir. Ven ya. Con la mirada baja, Miguel obedeció, siguiendo al papá en silencio por el pasillo. En la carretera de vuelta a Guadalajara, el silencio predominaba dentro del carro. Isabel miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Los ojos estaban perdidos en recuerdos, tratando de entender cómo algo así podría haber pasado bajo su propio techo. No puede ser. Javier no sería capaz de eso. No con nuestro hijo, murmuraba, como si se lo repitiera a sí misma, tratando de convencerse. Luisa la miró por el retrovisor y dijo con voz baja: «Sé que es difícil creerlo, pero en este mundo, Isabel, no podemos confiar ni en las personas más cercanas. A veces, el mal se esconde detrás de una sonrisa o de un silencio. Por eso, tenemos que estar siempre alerta». Isabel suspiró. «Pero, ¿y si todo esto es un malentendido? ¿Y si él tiene una explicación, algo que no entendimos bien? Quiero creer que puede mostrarme otro lado de esta historia, que estos dolores de Miguel tengan otro motivo, porque si no, si él realmente hizo algo con nuestro hijo, no sé qué voy a hacer». Carmen mantuvo la mirada en la carretera, pero dijo con firmeza: «Vas a proteger a tu hijo, eso es lo que vas a hacer y nosotras vamos a estar contigo». Ya dentro de Guadalajara, cuanto más se acercaban al barrio donde vivía Isabel, más aprensión tomaba cuenta del carro. Sus manos estaban heladas, el corazón acelerado. Era como si algo dentro de ella estuviera a punto de derrumbarse. Cuando finalmente llegaron a la calle de la casa, el cielo ya se oscurecía. Isabel bajó del carro despacio, respirando hondo. Luisa sostuvo su brazo por un instante. «¿Quieres que vaya contigo?» «Solo por precaución. Javier puede ponerse nervioso, puede ser agresivo». Pero Isabel negó con la cabeza firme. «No hace falta. Si hace cualquier cosa», gritó, «y entonces ustedes llaman a la policía. Pero esta conversación tiene que ser entre él y yo». Y con pasos firmes, la mujer cruzó el portón de su propia casa. Estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, y tal vez descubrir una verdad que la pondría en una situación complicada. Cada paso hacia la casa parecía más pesado que el anterior. Sentía un nudo en la garganta, un apretón en el pecho. A cada metro recorrido, recordaba la voz del esposo diciendo que nadie podía saber lo que hacía con el hijo. Antes incluso de poner la mano en la manija de la puerta, algo la hizo parar. Se acercó despacio a la ventana de la sala y, por entre la cortina entreabierta, espió el interior de la casa. Todo estaba como lo había dejado, limpio, organizado, tranquilo. Esa apariencia de normalidad casi la hizo dudar de sí misma. Pero entonces, en medio del silencio, los vio. Miguel y Javier pasaron por la sala. El niño caminaba despacio, con la mano apoyada en la espalda, el rostro demostrando dolor. «Te dije que iba a doler, papá. Me duele mucho», se quejó él con la voz ahogada. «Perdóname, hijito, no sabía que iba a lastimar así». «Perdóname», respondió Javier, tratando de consolar al hijo. «Fue suficiente». El corazón de Isabel se aceleró, sus piernas temblaban. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y corrió de vuelta al carro donde Luisa y Carmen esperaban. «¡Llamen a la policía ahora!», gritó ella desesperada. «Denuncien a Javier, por el amor de Dios». Las lágrimas corrían por su rostro como un río descontrolado. No había más dudas, no había más espacio para vacilación. Aquello tenía que acabar. La policía llegó en pocos minutos. El carro se detuvo frente a la casa con las luces parpadeando. Isabel respiró hondo, sintiendo la fuerza volver a su cuerpo. Era la hora de la verdad. Ella fue la primera en entrar. Caminó con pasos firmes, pero por dentro estaba destrozada. Tan pronto como puso los pies en la sala, Javier la vio. Abrió los ojos confundido y sorprendido. «Isabel, mi amor, ¿no avisaste que venías? ¿Pasó algo?»,
preguntó él levantándose del sofá. Dio un paso hacia ella, pero fue interrumpido inmediatamente por un grito. «¡No te acerques a mí!», berraó Isabel con los ojos en llamas. «¡Monstruo!». Javier se quedó atónito. No comprendía qué estaba pasando. «¿De qué estás hablando?». Fue en ese momento que Miguel entró corriendo a la sala. Al ver a la mamá, sus ojos brillaron. «¡Mamá, qué ganas!», exclamó él corriendo a abrazarla. Isabel lo envolvió con fuerza, protegiéndolo como una leona. «La mamita está aquí ahora, mi amor. Nadie más te va a lastimar, te lo prometo», dijo ella con la voz temblorosa. Después de besar la frente del niño, miró a los ojos de él y pidió: «Ve a tu cuarto ahora. ¿Sí? La mamita necesita platicar con tu papá. Va a estar todo bien, te lo prometo». «¿Están peleando?», preguntó el niño confundido. «Ve al cuarto, Miguel. Después platicamos», insistió ella manteniendo la calma. El niño obedeció, aún sin entender, y desapareció en el pasillo. Javier, aún sin entender nada, intentó acercarse de nuevo. «Isabel, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto?». En ese momento los policías invadieron la casa. Junto con ellos, Luisa y Carmen entraron serias. Javier retrocedió completamente perdido. «¿Alguien me explica qué está pasando aquí?», gritó él. Pero Isabel se adelantó, apuntando el dedo hacia él. «Lo que está pasando es que eres un monstruo. Te aprovechaste de que yo estaba fuera para hacer una cosa horrible con nuestro hijo. Vas a pagar por esto. Vas a pudrirte en la cárcel», gritó ella desquiciada. «¿Estás loca? Yo nunca le haría nada a Miguel. ¡Nunca!», rebatió él en shock. «Todo está grabado», berraó Isabel con lágrimas en los ojos. «No intentes hacerte el santo. ¿Cómo fuiste capaz? Dime cómo». Javier intentaba hablar, pero la confusión era tanta que sus palabras se enredaban. «Isabel, te juro por todo lo más sagrado, no lastimé a nuestro hijo. Lo estás entendiendo todo mal». Fue entonces que el delegado López se acercó. «Basta, vas a tener chance de explicarlo en la comisaría». Con un gesto, mandó a los policías a esposar a Javier, que empezó a gritar: «Soy inocente, no hice nada, no hice nada». Mientras lo llevaban los policías, Miguel oyó los gritos y salió corriendo del cuarto. Al ver al papá esposado, entró en desesperación. «No, no se lleven a mi papá», gritó él con los ojos llenos de lágrimas. «Habla, Miguel. Di que no hice nada», pidió Javier, tratando de alcanzar al hijo con la mirada. Isabel sostuvo al niño en brazos con fuerza. «Calma, mi amor, calma. Ahora todo está bien. La mamita está aquí. La mamita te va a cuidar. Te prometo que nadie más te va a lastimar. Mamá, él no hizo nada». Lloraba el niño, pero ella ya no escuchaba. El instinto de proteger hablaba más alto que cualquier palabra. Ya en la comisaría, Javier fue puesto en una celda fría y pequeña, aún jadeante de tanto gritar. Sus ojos estaban rojos, el rostro alterado. «No pueden hacerme esto. Soy inocente», dijo él al delegado con las manos atadas atrás del cuerpo. «Jamás le haría mal a mi hijo. Jamás». El delegado López cruzó los brazos y lo miró con frialdad. «Sabes que todos los que pasan por aquí dicen lo mismo. Inocente, papá, amoroso, esposo ejemplar. Pero conocemos ese discurso. Pero es la verdad», insistió Javier. «Nunca puse un dedo encima de mi hijo para lastimarlo. Nunca». El delegado se acercó, mirándolo directamente a los ojos. «Mejor ve preparándote, porque quien le hace mal a un niño no dura mucho en la cárcel». Sin decir más, López dio media vuelta y salió de la sala, dejando el eco de sus palabras en el aire. Solo, Javier cayó de rodillas en el piso de la celda. Los ojos se le llenaron de lágrimas y empezó a golpear las rejas con desesperación. «Soy inocente, soy inocente. Por el amor de Dios, no hice nada». Las manos temblaban. La respiración venía en sollozos. Llorando, apoyó la frente en la pared fría de la celda y murmuró con la voz quebrada: «Miguel, mi hijo, te amo». «¿Cómo pasó esto?
En la casa de Isabel, el silencio era roto solo por los sollozos de llanto. La mujer seguía abrazada al hijo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo, hasta del pasado que aún intentaba entender. Repetía casi como un mantra: «La mamita te va a proteger, mi amor. Estoy aquí ahora. Te juro, nadie más te va a lastimar». Miguel, aún confundido con toda esa agitación, miró a los ojos de la mamá y preguntó de nuevo: «Pero, ¿por qué se llevaron a mi papá? ¿Qué hizo?». Isabel respiró hondo y respondió con cuidado: «Porque te hizo daño, Miguel. Por eso se lo llevaron». Fue solo entonces que el niño notó que no estaban solos. Al mirar alrededor, vio a Luisa y Carmen ahí, al lado de la mamá. Sus ojos se abrieron y pareció empezar a entender. «¿La señora está diciendo eso por los dolores que sentía?», preguntó él. «Pero mamá, el papá no lo hizo a mal. Siempre decía que iba a pasar, y pasaba». Luisa se agachó a la altura del niño y puso la mano en su hombro, mirándolo a los ojos con cariño. «Miguel, lo que tu papá hizo es algo muy serio, y las cosas serias tienen consecuencias. Sé que aún eres chiquito y tal vez no lo entiendas ahora, pero un día lo vas a entender, ¿está bien?». El niño intentó argumentar ya con la voz temblando, pero no era nada serio. «Solo estábamos haciendo antes que él completara». Carmen interrumpió con un tono firme, pero gentil: «Miguel, necesitamos llevarte al doctor. Es importante. Tenemos que estar seguras de la gravedad de todo esto». Isabel dudó. La idea de exponer aún más al hijo, de ponerlo en una sala fría de hospital, era dolorosa, pero sabía que necesitaba ser fuerte. «¿Esto es realmente necesario?», preguntó ella con los ojos llorosos. No quería hacerlo pasar por más nada. Luisa asintió con firmeza. «Es necesario, Isabel. Es importante para saber la verdad y también para dar seguimiento al proceso contra Javier. El informe médico es indispensable». Miguel negó con la cabeza llorando. «No quiero ir. No quiero hacer nada que le estorbe al papito. Él no puede quedarse preso». Pero Isabel se acercó y sostuvo las manos del hijo con los ojos brillando de tristeza. «Hijo, necesitas ir. Confía en la mamita. Está bien». Aunque contrariado, el niño asintió con la cabeza. Poco después, todos estaban en el carro rumbo al hospital. En el asiento de atrás, Miguel se removía con incomodidad, llevando la mano a la parte de atrás del cuerpo de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, Isabel tragaba el llanto y pensaba: ¿cómo fue capaz Javier de esto? ¿Cómo? Llegaron al hospital poco después. Fueron atendidos por una doctora de mediana edad, de facciones experimentadas y serenas. Su nombre era doctora Patricia. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudar?», preguntó ella cordial. Isabel pidió un momento a solas, alejándose de las otras dos mujeres. «Doctora, es que creo que el papá de mi hijo le hizo algo. Siente dolor al sentarse. Ya hace días». La doctora abrió los ojos, comprendiendo la gravedad de lo que oía. «Vamos a examinarlo ahora mismo», respondió ella, caminando con firmeza hasta Miguel. Después de una evaluación cuidadosa y minuciosa, Patricia anotó algo en una receta y le dio el papel a Isabel. «¿Qué es esto?», preguntó la mamá confundida. «Es un medicamento para el dolor». Miguel se quedó mucho tiempo sentado, de manera inadecuada, en una superficie dura, sin apoyo correcto. Eso causó el malestar. Isabel abrió los ojos sin entender. «¿Pero es solo eso? ¿No hay más nada?». La doctora sonrió gentilmente, tratando de calmarla. «Lo examiné todo con mucho cuidado. No hay ningún signo de violación o cualquier otra cosa. El malestar viene solo de la forma incorrecta, como pasó mucho tiempo sentado. Le apliqué una medicina y usted le da el remedio que receté en casa. Va a estar bien». Isabel se quedó sin palabras. Se sentía aturdida. Después volvió hasta Luisa y Carmen y contó lo que había oído, aún incrédula. Dijo que es solo eso, que no hay más nada, que solo se sentó mal.
Mientras tanto, Miguel, que había oído parte de la conversación entre las mujeres y la doctora, se acercó aún con la mirada triste. Yo dije que el papá no hizo nada. Es un hombre bueno, mamá. Necesitas sacarlo de la cárcel. Solo quería hacerte una sorpresa. Isabel se agachó. «¿Una sorpresa?», repitió ella sin entender. «Sí, vamos a casa. Te voy a mostrar», dijo él con los ojos brillando. Sin perder tiempo, los cuatro volvieron a casa. Gracias a la medicación de la doctora Patricia, Miguel ya no sentía tanto malestar al sentarse. Al llegar, el niño jaló a la mamá de la mano y fue directo a la parte de atrás de la casa. Ahí había una puerta antigua que daba a un cuartito casi siempre cerrado con llave. Era el antiguo espacio de Javier, donde trabajaba con carpintería. Miguel abrió la puerta con entusiasmo y entró primero. Cuando las tres mujeres entraron justo detrás, se detuvieron completamente deslumbradas. En el centro del ambiente había una bellísima mesa de madera con 6 sillas alrededor. Un conjunto rústico pero con acabado impecable, cada detalle tallado a mano. Era, sin exagerar, una obra de arte. Isabel se acercó despacio, pasando los dedos por los bordes de la mesa, observando el brillo del barniz, el cuidado en los tallados, los pequeños corazones esculpidos en el respaldo de las sillas. «Dios mío, qué cosa tan linda», susurró ella. «Era eso lo que estábamos haciendo a escondidas», dijo Miguel con una sonrisa tímida. «Era para hacer sorpresa, mamá. El papá dijo que era para tu cumpleaños. Siempre quisiste una mesa así. Me llamó para ayudar. Dijo que cuando lo hacemos juntos con amor, tiene más valor. Amor de familia». Isabel llevó las manos a la boca. Las lágrimas bajaban de nuevo, pero ahora por otro motivo. Se quedó ahí parada frente a la mesa, tratando de entender cómo todo había salido de control, tratando de aceptar que tal vez había juzgado mal al hombre que amaba, tratando de descubrir dentro de sí cómo lidiar con el dolor y la culpa de haber creído lo peor. Luisa llevó la mano a la boca, incrédula. Sus ojos no se despegaban de esa mesa maravillosa, tallada con tanto cuidado, tanto amor. Miró al niño, aún tratando de unir las piezas que ahora empezaban a tener sentido. «Entonces, ¿por eso no querías sentarte en la escuela?», dijo ella con la voz quebrada. Miguel asintió, explicando con simplicidad. «No quería sentarme en la escuela porque ya me estaba quedando mucho tiempo sentado en la carpintería del papito. Nos quedábamos horas haciendo esta sorpresa. Los banquitos de aquí son todos de madera, y cuando me quedaba mucho tiempo sentado en ellos, empezaba a molestar, pero el papito decía que teníamos que terminar todo antes de que volvieras. Era secreto, una sorpresa». El silencio se instaló en el cuarto, un silencio pesado, pero no vacío. Luisa y Carmen intercambiaron una mirada, ambas con la misma expresión. Culpa. La directora bajó la cabeza mientras Isabel sentía el pecho apretarse como nunca. Las palabras del hijo resonaban dentro de ella, mezcladas con las acusaciones que ella misma había hecho. Lo había llamado monstruo a Javier. No lo dejó explicarse, no lo miró a los ojos antes de mandarlo tras las rejas. Y ahora él estaba preso, acusado de algo terrible, mientras todo lo que hacía era construir con amor un regalo para ella. Isabel llevó las manos al rostro, lágrimas escurriendo sin control. Sin decir nada, se volvió hacia Luisa y Carmen. «Quédense con mi hijo, por favor. Yo necesito ir». Salió a las carreras tomando las llaves del carro, manejó con el corazón en la garganta hasta la comisaría. Apenas entró, buscó al delegado y extendió el informe médico, aún con las manos temblorosas. «Por el amor de Dios, suelten a mi esposo. Fue todo un error, él no hizo nada, era una sorpresa. Solo estaba tratando de hacerme feliz», dijo ella, llorando a cántaros. El delegado López analizó el documento y asintió con la cabeza. «Espere aquí un instante», dijo él, levantándose. Fue hasta la celda.
Javier estaba sentado en el rincón, las manos en las rodillas, la mirada perdida. Al ver al delegado acercarse, se asustó, pensando que ya lo pondrían en otra celda con otros presos. No, no, por favor, soy inocente. No hice nada, te juro. Pero el delegado habló con calma. Puede estar tranquilo. Su esposa está aquí. Retiró la denuncia. Está libre. El alivio invadió el cuerpo de Javier como una avalancha. Se levantó de un salto. Apenas podía creerlo. Lo llevaron hasta la recepción de la comisaría y al ver a Isabel se detuvo. Ella corrió hasta él y sin pensarlo 2 veces se arrodilló en el piso frío de la comisaría. Perdóname, por favor. Lo entendí todo mal. Pensé que estaba protegiendo a nuestro hijo, pero fui ciega. Debería haberte escuchado antes. Javier se quedó parado por unos segundos, sin saber qué decir. La mujer con la que compartía la vida, que conocía su alma, había creído que era capaz de la peor de las monstruosidades. Aquello dolía más que todo. «Vamos a casa», dijo él al fin. «Después platicamos». El camino de vuelta fue silencioso. Ninguna palabra se dijo. Pero al llegar a casa, el primero en ver a Javier fue Miguel. El niño corrió hasta el papá y lo abrazó con fuerza. «Papito, qué bueno que estás aquí. Pensé que nunca más te iba a ver». El hombre sonrió emocionado, pasando la mano por el cabello del hijo. «Todo está bien ahora, hijito». El niño, sin embargo, bajó los ojos con cierta tristeza. «Tuve que contar nuestro secreto, papá. Tuve que contar de la sorpresa. Si no, nadie iba a creer». «Está bien», respondió Javier con ternura. «Hiciste lo que tenías que hacer». Luisa y Carmen se acercaron, visiblemente avergonzadas. «Hola, Javier», empezó la maestra. Nosotras queremos pedir perdón». Él miró a las dos y asintió. «Miguel, ve al cuarto un ratito. Necesito platicar con las tías y con tu mamá, ¿sí?» El niño obedeció, yendo al cuarto con pasos livianos, finalmente libre del dolor y del miedo. Javier entonces se volvió hacia las 3 mujeres. Luisa tomó la delantera y contó todo. La desconfianza, el grabador, el viaje al interior detrás de Isabel, el motivo de cada decisión. Carmen complementó, explicando cómo intentaron actuar con cautela y cómo llegaron a la conclusión errada. Por fin, Isabel contó todo lo que vio por la ventana, lo que oyó, lo que sintió. «Te llamé monstruo», dijo ella entre lágrimas. «No te dejé explicarte. Solo pensé en proteger a nuestro hijo. Mi instinto de madre habló más alto que la razón, pero perdóname, por favor». Javier respiró hondo, pensativo. La pena aún estaba ahí, pero la comprensión también. «Te perdono», dijo él, mirando a la esposa. «Porque te amo y porque sé que actuaste con miedo, queriendo proteger a quien más amas». Después se volvió hacia Luisa y Carmen. «A ustedes también las perdono. Entiendo lo que sintieron, lo que pensaron. Estaban haciendo su trabajo. Solo pido que la próxima vez, antes de juzgar, platiquen, escuchen, observen mejor, porque un error así puede acabar con una vida». Las 3 se emocionaron. Aquello no era solo un perdón, era una lección. Javier también asumió su culpa de haber exagerado en el proyecto y haber hecho que Miguel se quedara mucho tiempo sentado en esos banquitos de madera duros. Al final, Javier y Miguel terminaron juntos el juego de mesa y sillas. Isabel, emocionada, no podía parar de admirar cada detalle. Volvió a cuidar a la hermana por unos días más, pero ahora con el corazón tranquilo, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos y que el hombre a su lado era de hecho el esposo en el que siempre había creído. Días después, ya de vuelta a la rutina, Isabel preparó una cena especial para celebrar su cumpleaños. La linda mesa, hecha con tanto amor, fue el centro de la celebración. Invitó a Luisa y Carmen, cerrando cualquier resquicio de malestar. Sentadas ahí entre risas, abrazos y gratitud, todos entendieron.
Incluso los peores malentendidos pueden superarse cuando hay amor, verdad y perdón. Comenta "Las apariencias engañan", para que sepa que llegaste hasta el final de nuestro video y voy a marcar tu comentario con un lindo corazón. Y así como la historia del pequeño Miguel, tengo otra mucho más emocionante para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla que te cuento todo. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.